Mi profesor favorito es injustamente despedido, de modo que yo hago que 3/4 del personal sean arrestados. Empezaré diciendo que esto se le ocurrió a mi hermana, y que las acciones emprendidas fueron de ella. Mi hermana siempre se ha llevado bastante bien con sus maestros, y tiene la costumbre de entablar verdaderas amistades con ellos, hasta el punto que sigue hablando con su maestro de inglés de 5º año, junto con muchos más, varias décadas después de haber dejado su clase. Esto pasó hace unos 15 años. Mi hermana estaba estudiando hostelería en un programa gubernamental de formación profesional en el campus. Ella se llevaba bastante bien con su profesor de hostelería. Se llevaba mejor con él que con casi todos los demás profesores que había tenido hasta entonces. Un día, el profesor de hostelería entra a la oficina del decano del centro y lo descubre en una sesión de destrucción de documentos. Resulta que en el centro se estaban produciendo importantes malversaciones de fondos. Básicamente estaban robando el 60% de los fondos del centro. El profesor estaba horrorizado y a pesar de algunas ofertas bastante lucrativas, él se negó a participar en eso. Menos de una semana después, el profesor fue despedido por motivos inventados. Este despido fue especialmente grave, ya que al profesor solamente le faltaban 2 años para jubilarse, y al ser despedido, perdió su pensión por jubilación. Ni qué decir que mi hermana estaba muy enfadada. Sabiendo cómo es que funcionan las cosas normalmente y que cualquier denuncia que intentara hacer sería barrida bajo la alfombra si es que la tomaban en serio para empezar, mi hermana ideó un plan y tomó medidas nucleares. Durante los 2 meses siguientes, mi hermana consiguió reunir algunas evidencias básicas de todo lo que estaban haciendo. Nada era concreto, pero era más que suficiente para justificar una considerable investigación por parte de las autoridades. Mi hermana tomó las pocas pruebas que tenía, junto con la historia de lo que le había pasado al profesor, y mandó toda la información por correo electrónico al director general del programa. Como ya he dicho, sabía que su correo posiblemente sería ignorado, o simplemente todo el suceso sería barrido bajo la alfombra, de modo que mi hermana fue lista. Ese correo electrónico con sus evidencias se lo mandó a todas las personas importantes en la cadena de mando del programa, hasta el director nacional, así como cualesquier otra persona que estuviera involucrada de alguna manera con el programa, especialmente en los altos círculos del Departamento de Trabajo, junto con todos los miembros del Congreso, incluso a la oficina del presidente. Les recuerdo que este era un programa que era dirigido por el gobierno. En total, le mandó ese correo a más de 2,000 personas. Básicamente, no solo mandó su evidencia, sino que todo el mundo que lo recibía podían ver a todas las demás personas que también lo habían recibido, y se lo mandó a mucha más gente de la que hacía falta para asegurarse de que el asunto no se pudiera barrer bajo la alfombra. 2 semanas más tarde, una vez terminada la investigación, nunca había visto al gobierno trabajar en algo tan rápido que no sea el cobro de impuestos. Solamente 5 o 6 miembros del personal, de los aproximadamente 20 que antes trabajaban en el centro, aún seguían en sus puestos, y al menos 5 de los despedidos, incluido el decano, se estaban enfrentando a cargos penales importantes, y el resto a cargos menores. No estoy seguro de la cifra exacta de lo que se robaron, pero se acercaba a las 7 cifras. Tenían varios años haciendo esto. El profesor de hostelería recibió un pago bastante bueno después de la investigación. Creo recordar que aproximadamente fueron 3 años de sueldo, su jubilación completa y la firma de un acuerdo de confidencialidad, aunque no pudo recuperar su empleo, y a mi hermana le entregaron su certificado de finalización de curso, pese a que no había terminado con los requisitos. Querían que se fuera, pero no podían correrla. Un plan sencillo, pero efectivo. Voy a hacer tanto ruido y se lo contaré a tantas personas que no les va a quedar otra que hacerme caso. Ope, tu hermana es increíble. Y bien por el profesor por no dejarse sobornar. Fácilmente, esto pudo acabar muy mal para él. Menos mal que aquí estaba la hermana de Ope para impartir justicia. Y admito que me da bastante risa pensar en que los directivos que quedaban no querían nada que ver con ella, al punto que le dieron su diploma simplemente para que se fuera. Claramente fue la elección más sabia. Un amigo le tendió una trampa a mi padre y casi lo eliminan a golpes. Mi abuelo se vengó de todos los implicados. Esta no es mi historia, sino de mi padre y otros parientes que fueron testigos. Trasfondo: todo esto pasó a finales de los 70, cuando mi padre tenía 17. La zona en la que él creció estaba en el Reino Unido y era todo un estereotipo de una ciudad de clase trabajadora.
La parte de la ciudad en la que vivía mi familia estaba bastante degradada, llena de familias pobres y tenía su parte de delincuencia, pero estaba bastante unida y todo el mundo se conocía. Esto será importante más adelante. Mi padre no era el niño que mejor se portaba y odiaba ir a la escuela, pero aparte de una multa por exceso de velocidad, nunca había tenido problemas con la policía. Era, y sigue siendo, un músico con mucho talento y tenía una vida social bastante activa. Ahora, cuando cumplió 17, uno de sus amigos, entre comillas, le compró una chaqueta de cuero con un logotipo bastante específico. Llamaremos a este amigo Dave para futuras referencias. Según mi padre, era una chaqueta de cuero para andar en moto bastante rara y bastante cara. Él estaba muy contento de que Dave se lo hubiera comprado. Hacía no mucho tiempo, Dave se había comprado la misma chaqueta, de modo que fue una gran sorpresa. Al parecer, incluso mi abuela bromeaba, diciendo que con las chaquetas puestas, los dos parecían gemelos, y no se equivocaba mucho. Los dos tenían rasgos muy similares, ambos tenían pelo negro, y los dos eran conocidos por andar en moto. Unos días después del cumpleaños de mi padre, él estaba saliendo de trabajar como un camarero en el centro de la ciudad. Eran más o menos las 10 de la noche. Cuando estaba llegando a donde había estacionado su moto, una banda de 5 chicos se le acercó por atrás. Lo último que mi padre recuerda es que lo golpearon en la cabeza y se desmayó de cara al suelo. Estos hombres lastimaron a mi padre con cadenas de bicicleta y una palanca. Literalmente casi acaban con él. Por suerte, 2 porteros de un club cercano escucharon la conmoción y acudieron para ayudar. Los matones escaparon. Los porteros llamaron a la policía y mi padre fue llevado a un hospital. Resulta que Dave tenía un hábito de juego bastante importante y le debía mucho dinero al tipo de personas a las que no quieres deberles dinero. Ya habían amenazado a Dave y le habían dicho que lo iban a buscar para darle una lección, de modo que Dave le tendió una trampa a mi padre, para que a mi padre le dieran la golpiza en lugar de a él, o por lo menos reducir las posibilidades de que se la dieran. Le había comprado a mi padre la misma chaqueta porque esos tipos sabían que era lo que Dave usaba cuando montaba su moto. Luego se las arregló para que un tipo que conocía se enterara de a qué hora salía mi padre del trabajo y que él le hablara a los matones para contarles en dónde estaba Dave. Menuda escoria. Ahora, la venganza. Mi abuelo y mi abuela obviamente están angustiados por todo este asunto. En lo que primero pensó mi abuelo era saber si mi padre podría sobrevivir, y una vez contestado esto, lo segundo en que pensó fue en cuál sería la mejor manera de vengarse. Ahora, un poco de la historia de mi abuelo. Él fue boxeador toda su vida y fue militar de carrera. A los 17 se enlistó y peleó en la Segunda Guerra Mundial. Permaneció en las Fuerzas Armadas durante Corea. Luego sirvió en Malaya y Birmania. Él era un explorador y a finales de los 50 francotirador. Se retiró a regañadientes cuando mi padre era pequeño y trabajó como ingeniero después de licenciarse. Este tipo era un tipo duro hasta los 50 años, y aunque algunas veces no era el mejor esposo o el mejor padre, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo alguien lastimaba a su familia. Lo primero que hizo el abuelo fue contactar con todos y cada uno de sus antiguos compañeros del servicio, porteros de discoteca, propietarios de bares y otros que él conocía, e incluso algunos personajes menos legales que conocía de los bares. En mi pueblo, los chismes se esparcían rápidamente, y mi abuelo era muy querido y tenía cierta reputación, de tal modo que no tardó en conseguir los nombres y las direcciones de los 5 tipos que habían atacado a mi padre. Al parecer, estos tipos habían estado presumiendo de haber golpeado por la espalda a un hombre indefenso. Eran delincuentes profesionales, con una reputación violenta, pero a mi abuelo no le importaba para nada quiénes eran. Mi abuelo entonces llamó a algunos de los tipos más peligrosos y duros que había conocido en el servicio. Les explicó lo que había pasado y todos estaban encantados de ayudar. En una noche, el grupo golpeó a las puertas de cada uno de los matones y los molieron a palos, a los 5. Sabían que si golpeaban a uno, los demás se enterarían y escaparían, de modo que atacaron a los 5 en la misma noche. Mi abuelo también sabía que nadie llamaría a la policía, no en la zona en la que vivían. Hablar con la policía era un gran no de esa zona, por aquel entonces, de modo que era poco probable que los arrestaran. Los 5 acabaron cubiertos de sangre, con huesos rotos, dientes caídos y con la necesidad de alimentarse por una sonda antes de que la noche terminara.
Uno de ellos incluso tuvo que estar en coma inducido. Por supuesto, la policía habló con todos ellos. En el hospital, una vez se recuperaron lo suficiente, pero ninguno de ellos habló, tanto por miedo a mi abuelo como por miedo a que los aventaran con las ratas. Al final no pasó nada. Pero mi abuelo aún no había terminado. Él utilizó sus contactos tanto en los clubes como en bares para empezar a esparcir rumores de por qué habían golpeado a esos tipos. Pronto se supo que esos 5 lo habían echado a perder y habían golpeado a la persona equivocada. Y no solo eso, sino que habían alardeado de ello y le habían mentido a sus jefes. No solamente los habían arruinado físicamente, sino que mi abuelo también echó a perder toda su credibilidad, para que, cuando salieran, nadie, delincuente o no, quisiera tener nada que ver con ellos. Una vez hecho esto, mi abuelo se enfocó en Dave. Específicamente lo había dejado para el final, sabiendo que se haría encima al enterarse de lo que mi abuelo había hecho. Mi abuelo, sin embargo, fue mucho más sutil tratando con Dave, ya que pensó que una simple paliza sería demasiado buena para él. Mi abuelo esperó y preguntó por ahí. Resulta que Dave no solamente era un jugador compulsivo, sino que también, recientemente, había desarrollado un serio problema con los narcóticos. Mi abuelo encontró a quien le compraba su mercancía, también cuándo solía comprarla y en dónde. Él se encargó que un amigo suyo siguiera a Dave cuando fue a comprar sus cosas. Después lo siguió hasta donde vivía y le comunicó todo a mi abuelo. Entonces mi abuelo, de forma completamente anónima, informó que en ese lugar se estaba llevando a cabo un gran negocio de narcóticos y aparte de eso, pensaba que había escuchado disparos. Después consiguió que 2 amigos suyos también reportaron lo mismo. La policía fue a investigar, registró la casa y atraparon a Dave con las manos en la masa. Tenía montones de mercancía en su casa, billetes falsos y un montón de cosas ilegales. Dave fue acusado y se le negó la libertad bajo fianza. Terminó declarándose culpable de todos los cargos que se le imputaban. Mi padre exactamente nunca pudo recordar cuál fue su condena, pero sin duda fue fuerte, por lo menos 15 años. Además, Dave debía mucho dinero a muchas personas, y digamos que su estancia en la cárcel fue hecha mucho peor por ese motivo. Mi padre nunca volvió a hablar con él. Además, una vez que salió, Dave tuvo muchos problemas para buscar empleo, debido a su historial. Se tuvo que mudar a varios kilómetros de distancia porque nadie que lo conociera quería saber nada de él. Con el tiempo, mi padre se recuperó físicamente, aunque todavía se le pueden ver varias cicatrices en su cuerpo de la paliza que recibió. Mi abuelo nunca le contó a nadie lo que había hecho, hasta que mi padre se lo preguntó cuando él se puso muy enfermo a principios de los 90. La vida de Dave se echó a perder. De los 5 tipos que atacaron a mi padre, 3 terminaron presos y otros 2 expiraron debido al crimen. Mi abuelo falleció a finales de los 90 y aunque mi padre y él tuvieron sus problemas, nunca nadie pudo decir que no cuidó de él cuando lo ocupó. Comentarios importantes. Ahora, esto es venganza. Esos tipos tuvieron suerte. Un hombre con tantos contactos fácilmente podría haber hecho algo mucho peor que una paliza y una redada antinarcóticos. Iope contesta: mi padre piensa que mi abuelo hubiera ido mucho más lejos si no fuera por su familia y la amenaza real de represalias de haber ido más lejos de lo que fue. Yo pensé que los 5 tipos que fueron a la cárcel iban a encontrarse con Dave. Yo pensaba que en la cárcel terminarían con él. Es una buena historia. ¿Y qué abuelo tan increíble tuviste? ¿Duro como una roca? Yo creo que era más duro que una roca. Iope contesta: al parecer, esa fue una de las principales razones por las cuales se mudó en cuanto salió de la cárcel. Mi padre piensa que los 3 tipos que aún estaban vivos tenían ciertos individuos que estaban vigilando en caso de que Dave alguna vez volviera. Eso es una venganza completa. Dave lo pasó muy mal, no solo físicamente, sino que también mentalmente. ¿Darte una paliza? Eso es demasiado fácil, y se va a terminar muy pronto. Prefiero ponerte una diana sobre tu cabeza y ver cómo tiemblas de miedo. Casi hasta siento lástima por los matones, por terminar de tal manera. Como dije, casi. Pero bueno, es la vida que escogieron vivir. Me pregunto dónde están ahora, y si Dave se sigue escondiendo de ellos. Lo más seguro es que sí.